tardes. Antes que nada, les agradezco su presencia a nombre de la Secretaría de Cultura y de la Biblioteca Pública Benito Juárez esta tarde para la presentación del libro que vamos a tener esta tarde. Agradecemos a todos su presencia. Nos acompaña la licenciada Vanessa Acosta Rivera, quien nos va a hacer favor de hacer los comentarios del libro de Benjamín Ibarra Ramírez, que es el autor del libro. La licenciada, su licenciatura en Derecho de la Universidad Xochicalco, Campus Ensenada, tiene maestría en Derecho de la Universidad Latinoamericana, Campus Florida. Su experiencia profesional es abogada corporativa titular. En la actualidad, asesoría y representación legal en materia corporativa, redacción de contratos y convenios, protocolos, transferencias de tecnología, asesoría y registro de marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, así como el registro de obras y nombres artísticos. Autorizada también para fungir como árbitro en procesos de arbitraje ante autor. ¿Es lo del registro de autor? Sí. Bueno, la licenciada tiene un currículum bastante extenso y si me quedo leyéndolo, no tenemos tiempo para escucharlo del libro. El autor del libro que tiene esta tarde que tenemos aquí es Benjamín Ibarra Ramírez. Me gustó mucho lo que él puso como objetivo: desarrollar al máximo el don de la escritura y poesía, a fin de construir un legado y trascender como escritor y poeta, motivando así a las juventudes del mundo para que no solo sueñen, sino que comiencen a luchar para construir ese sueño, muy importante. Trabajar día con día con esfuerzo para llegar en un futuro a tentar y motivar a la historia y figurar orgullosamente en ella. De nacionalidad mexicana, Benjamín es orgullosamente jalisciense. Sí. ¿Desde cuándo radica aquí en Ensenada? Tengo 18 años aproximadamente. 18 años radicando en Ensenada, en este bello puerto. Sus conocimientos en el área de militar, pues tiene cursos básicos de formación de sargentos y comandantes de pelotón, curso avanzado de formación de sargentos y ayudantes de escuadrón, especialistas en gestión administrativa y factor humano, curso básico y avanzado de capacitación docente en la Universidad del Ejército, en la Fuerza Aérea, curso básico y avanzado en bienes inmuebles de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. En el ámbito literario, Benjamín es autor del libro Mi vida entre la tropa, que es el que presenta el día de hoy, publicada por Amazon, en 2 idiomas, en español y en inglés. Autor de la antología poética Creyendo y Creando, próxima publicación. Participación en la antología poética Luna, mi eterna compañera, con el poema Pasión de 4 estaciones. También su participación en la antología poética La nieve de los años, con poemas Del otro lado del recuerdo, Contraste de un epílogo y Pérdida. Participación en la antología poética Suspiros y derrotas, con el poema titulado El adiós de 3. Participación en su antología poética Orquídeas y vino, con un poema titulado Luciérnaga de amor. También tiene mención honorífica con la convocatoria de la antología poética Luna, mi eterna compañera. Mención de honor en su conferencia con su participación literaria en noviembre por La nieve de los años. Tiene varios procesos
varios proyectos, en proceso. Uno de ellos es Antología Poética Angelita, un corazón para todos en homenaje a su esposa. También segundo tomo de la saga Mi vida entre la tropa, y está ya escribiendo el tercer tomo de la saga Mi vida entre la tropa. Se está trabajando en la creación de la antología poética Desembarco en tu corazón. Y su lema: a mi paso por el mundo trataré de dejar huella y las generaciones del mundo futuro sabrán que estuvo aquí. Muy bonito. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos y antes que nada me gustaría externar mi agradecimiento a Benjamín por la invitación. Gracias, Mili. Cuando me comentó, ahora sí que ni 2 veces me la pensé, ¿no? De hecho, vengo corriendo a una clase, dije, no, pues, de que llego, ¿no? Y los alumnos que se esperen, ¿no? Los pongo a leer, ¿no? Pero, sí, para mí eso es muy importante. La verdad que este libro, no sé si fui de las primeras personas que le tuve la oportunidad de leer los primeros borradores de esta obra. La primera persona. ¿La primera? Sí. Eso no sabía. Bueno, pues tuve el honor de ser la primera persona de leer el borrador de esta obra, y debo decir que yo soy muy piquis para los libros. No cualquiera me atrapa. Sin embargo, este libro me atrapó desde el primer momento y no podía parar. Sí, ya tenía los ojos llorosos de la pantalla que estaba leyendo, ¿no? Pero bueno, entonces desde el primer momento me atrapó esa obra. Este libro, desde el primer momento en que lo leí, de hecho, eso fue hace como un año, un poquito más de hace un año, y lo volví a leer hace poco, pero ya en el formato físico, ¿no? Porque pues, digo, no es la misma experiencia ya tener el libro en físico, sentir ese aroma del libro nuevo, ¿no? Y debo decir que este libro, la segunda vez que lo leo, noto cosas nuevas y empiezo a notar ciertos aspectos que a lo mejor la primera vez no lo había percibido. Y debo decir que esta obra, pues como se lo dije, no cualquiera puede escribir un libro, y menos abrirse de esa manera, porque más que contar sus anécdotas, en el ejército también habla una parte muy vulnerable de su persona, de su formación, desde su infancia, cómo fue su acercamiento al ejército, así como todas sus vivencias. Pues no es una vida fácil, a lo que yo desconocía cómo era la vida militar. Sin embargo, al estar leyendo el libro, sé que no es una vida fácil. En los primeros capítulos menciona que, pues, lamentablemente muchos de sus compañeros, pues, fallecieron, los cambiaron de locación, entonces sé que no es fácil. Sin embargo, también, conozco a Benjamín de hace aproximadamente unos 12 años, ¿verdad? Sí. Sí, más o menos 12, 13 años. Y el primer texto que leí de él fue un poema que escribió por ahí en el 2012. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Yo no soy amante de los poemas, sin embargo se me hizo un poema que me atrapó, y sé que lo escribió alguien no nada más por escribirlo, o no nada más por la fama, o por nada más por decir yo escribí, sino se notaba que estaba expresando algo desde lo más profundo de su corazón y lo quiso plasmar en palabras, que es algo que no todos tenemos esa facilidad de expresarnos de esa manera, ¿no? Y al leer este libro puedo notar, a pesar de que no es un poema, pero viéndolo bajo otro concepto, bajo otra óptica, es casi se puede decir una carta de amor al ejército. Sí, va a sonar un poquito cursi, ¿no? Pero así lo veo, ¿no? Esta es de la parte, pues, vulnerable, la parte un poco ya más íntima de sus vivencias. De hecho, puedo decir que de mis capítulos favoritos es el que lo pusieron a cocinar. Ok. El cocinero. Ajá. A la fuerza, sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Me tocó por rol. Sí, se me hizo bastante chistoso esa anécdota. No voy a hacer spoilers, pero ya cuando lleguen, los que tengan oportunidad de leerlo, cuando lleguen a ese capítulo, que creo que está como más o menos como a la mitad del libro, pues la van a entender, ¿no? No nada más esas partes como nada más hablando solamente del ejército como mucha gente pudiera pensar al leer la portada y al ver la foto, sino ya es desde el momento de su primer acercamiento de qué lo inspiró a ser militar,
¿cómo fue que mantuvo ese deseo, ese sueño? Y al momento creo que fue al finalizar la escuela secundaria, ¿verdad? Algo Sí. así que leí, sí me acuerdo, que vean, sí lo leí. Decide ya darse de alta, ¿no? Y todas esas anécdotas, es un sinfín de anécdotas y como ahorita comentaron en la presentación, es el primer tomo. Y te estás El primer redactando el tomo. tercer tomo, ¿sí? Entonces sé que nos tiene muchísimas cosas que contar, cosas chistosas, cosas buenas, cosas tristes, incluso cosas pudiera ser malas, pero esa es una parte esencial de su vida. Entonces puedes ver un poco, puedes conocer un poquito más a Benjamín. Yo tengo 2 años que lo conozco y siento que al leer el libro ya lo conozco un poco más. Y pues me da mucho gusto, fue un honor para mí estar aquí presentando, haber sido yo no sabía, apenas me acabo de enterar que fui la primera que leyó el primer borrador, pues me encantó. Y pues nada, creo que todos nosotros tenemos una historia que contar y pues hoy estamos aquí ante la historia de Benjamín, así que sin más les doy la voz. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este día tan especial que tardó en llegar, pero al final llegó. Dios es bien grande y siempre nos da lo que merecemos. Lo buscamos, lo pedimos y al final nos los entrega. Esta presentación la voy a hacer en honor a mi señora esposa María de los Ángeles Hernández Velázquez, que tenía muchas expectativas con este libro, muchas ilusiones, muchos sueños, muchos proyectos, pero pues Dios es bien grande, es bien sabio y determinó que ella tenía que regresar a casa. Entonces el 22 de enero voló y se fue. Ahora estamos aquí con el proyecto y ella desde allá está con nosotros. Entonces, en nombre de ella, en homenaje a ella, hago esta presentación hoy aquí con ustedes. Repito, 1000 gracias por acompañarnos. Es un placer, es un honor estar con ustedes o que ustedes estén con nosotros aquí acompañándonos a esta presentación. Pues mi nombre, a pesar de que ya lo dijo la licenciada Zavala, ya lo dijo la licenciada Vanessa, pero vamos a empezar por un niño soñando, un sueño en aquel entonces guajiro, tendido en la hojarasca bajo la sombra y la hojarasca de un eucalipto gigante. Tenía como cabecera una pelota de hule, color rojo, que era lo que cada Navidad le llegaba por las carencias familiares. Era una pelotita de hule, de las más baratitas. Ahí soñaba con trascender, con algún día hacer algo, pero ahí me preguntaba, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago si tengo apenas 10 años? Entonces era un sueño guajiro hasta ahí, un sueño guajiro como todos lo tenemos. Afortunadamente ya cuando tenemos más uso de razón nos damos cuenta de que los sueños, una vez que despertamos y recordamos el sueño, hay que empezar a mover los hilos para cristalizarlo, hay que alcanzar esa estrella. Ha sido siempre una de las filosofías que desde niño tuve. Después pues ya empecé a crecer y por ahí en el libro viene un antecedente muy curioso de cuando yo tenía apenas 5 años antes de lo que les estoy contando, fue lo que me inspiró para darme de alta primero y ya después crear el libro. Pues el libro se nutrió de todas mis vivencias ahí en la tropa, como su nombre lo dice, es mi vida entre la tropa, todo lo que viví, las de cal de arena, lágrimas y risas, glorias y reveses que me ha dado la carrera de las armas. Entonces, pues ya cuando tuve edad, me di de alta y ahí empezó todo. Entonces les repito, mi nombre, ellas ya lo dijeron y sin embargo aquí hoy me complace decirles que ese sueño que tuvo ese niño, ese sueño guajiro, que en aquel entonces yo no sabía ni qué iba a hacer, ni cómo iba a trascender, ni a dónde iba a llegar, ahora tengo hasta 3 maneras y sin que suene a vanidad, sin que suene a presunción, tengo 3 formas de presentarme.
¿sí? Después de que yo no sabía ni cómo iba a trascender mi nombre, ni qué iba a hacer en la vida. Ahora son 3 maneras. La primera, soy Benjamín Ibarra, empleado de la Universidad Xochicalco. Hoy, de hecho, inclusive aquí estoy con permiso para venir a hacer la presentación ante ustedes. Es la primera. La segunda, me presento como militar ante ustedes. Soy el sargento primero de caballería retirado del activo Benjamín Ibarra Ramírez. Y la tercera, más importante que nos tiene aquí, soy el escritor y poeta Benjamín Ibarra Ramírez, que vengo hoy a presentarles a mi bebé literario, Mi vida entre la tropa. Pues a lo largo de todos los años, una vez que me di de alta, ya teniendo 17 años, inclusive mis papás tuvieron que hacer una carta de responsables de que yo me daba de alta porque me faltaba uno para la mayoría de edad, y ahí voy yo con mi carta, motivo también hasta de burlas de mis compañeros después, porque, porque pues tenía que llevar carta del papá y era, uff, ¿sí? Entonces llego al ejército y empiezo mi adiestramiento. Todo mi adiestramiento pues se llevó a cabo en Ameca, Jalisco, en el centro, y pues allí anduvimos en friega. Este libro tiene muchas terminologías de la jerga militar. Por ejemplo, decía yo, llegué a la central con la brocha. Y ustedes dicen, ¿con la brocha? ¿Acaso llevaba una brocha en la mano? No, llegué con la prisa, pues, la prisa. ¿Sí? Entonces, y llegaba, o ustedes pueden escuchar un término como, y se puso mamado. Inclusive dicen ustedes, bueno, pues está diciendo groserías. No, se puso a hacer ejercicio hasta reventar casi, ¿sí? O que el subteniente me decía, mira, vete a la cafetería y tráeme una soda. Pues la cafetería ahora sí que lo entendemos, ¿no? Pero allá era el casino, vete al casino, decimos, el casino, pues es el de apuestas. Y allá, acá viene siendo la cafetería. Hay este libro tiene muchas terminologías de la jerga militar, por ejemplo, esas. Eh, la carrera militar implica muchas altas y bajas. Yo aquí pasé muchas, como lo dije ahí en la contraportada, glorias y reveses. A lo largo de toda mi carrera militar, yo me preguntaba, ¿por qué mucha gente no nos entiende? ¿Por qué mucha gente está mal informada? ¿Por qué mucha gente nos rechazaba? Así, literal, ¿sí? Entonces llegábamos nosotros inclusive de patrullas a algún lugar en los Altos de Jalisco y nos decían, nos ponían letreros donde decía, prohibidos los militares. Entonces dices, bueno, pues yo qué les hago. Ahora ya con los años en el sureste de la República, en Tabasco, en uno de mis estados últimos donde estuve en el activo, había un dicho que nosotros teníamos muy trillado que decía, en tiempos de paz el soldado es rechazado y en tiempos de guerra o de desastre natural el soldado es aclamado. Sí, inclusive pues aquí entre nosotros está un compañero de armas también que él sabe de lo que estoy hablando y me dará la razón. ¿Sí? Entonces yo veía todas estas cosas, todos estos detalles de lo que tenía, de lo que implicaba ser militar, que llegas, te rechazan, te corren de sus comunidades. Entonces, ¿pero por qué? Si yo vengo a darte seguridad, yo vengo a ponerle ahora en estos tiempos, por ejemplo, se le pone el pecho a las balas para que, por el pueblo. Entonces, de ahí viene naciendo la necesidad de hacer este libro. Yo me preguntaba, ¿pero por qué? Pues yo mismo me contestaba, porque ellos no nos conocen. Ellos no saben que somos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces había la necesidad imperativa de hacer un libro donde la gente conociera qué somos, de dónde venimos, que salimos de una sociedad igual como la que tenemos enfrente por la que estamos trabajando, pero esto la gente no lo sabía, entonces había necesidad de hacer un libro, de plasmarlo, plasmar mi vida entre la tropa. Entonces nace de ahí, de ese momento. Aquí en el libro inclusive tenemos un capítulo que se llama Un sueño de niño.
ahí en ese, pues no lo voy a leer porque sería un poquito más largo, pero se los voy a platicar así a grandes rasgos. En este sueño, mi mamá me lleva de la comunidad de donde veníamos. Es un rancho, un ranchito muy pintoresco del estado de Jalisco, llamado el Rodeo de Guadalupe. Mucha gente muy bonita, muy hermosa, muy a modo, muy gente. Entonces teníamos, en ese ranchito pues no había no teníamos lo elemental pues para las tiendas, no tenían lo elemental, teníamos que viajar a un pueblo cercano, a 15, 25 minutos en autobús, que se llamaba Atequiza. Entonces viajamos hacia allá, mi mamá me llevó, yo tenía 5 o 6 años, no recuerdo. Total que ya hace sus compras, nos subimos al autobús y sorpresa, el autobús va lleno de gente, nos toca parados. Mi madre puso su bolsa de Ixtle en medio de sus piernas con sus víveres que había comprado. Yo tomado de su mano, ella agarrada del pasamanos y empezó a avanzar el autobús. Y pues yo que alcanzaba a ver nada más que las coderas de los asientos, ¿no? Pues de por sí siempre de tamaño económico y rendidor, pues estábamos chaparritos. Entonces llega el momento en que yo nada más sentí que me jaló y me sentó en sus piernas. Yo pues me senté y dije, bueno, bendito sea Dios, ¿no? Y volteo hacia arriba y voy viendo un soldado. Era un señor muy pulcro en su vestir, su guerrera verde olivo, su gorra negra con su escarapela tricolor en la frente, sus vivos después súpera de sargento, sus cintas azules, en sus sombreras también, unas botas casi hasta la rodilla, lustradas como no tienen idea, que usted se podía peinar ahí como espejo, unos acicates dorados muy hermosos a la altura de sus talones, su playera blanca de cuello alto impecable, sus vivos en los cuellos, de sus dos sables cruzados con un casco de gladiador al centro. Y yo lo veía y me quedaba embobado, pues al fin niño. Y de por sí, ya estando grande, ve uno un militar en toda su forma y pues yo que soy militar, me quedo viendo y digo, mira nomás qué pulcritud, qué fibra, como decimos nosotros ahí en el activo, qué fibra. Ese hombre es de mucha fibra. Entonces, pues yo a esa edad me quedaba tonto viéndolo y yo no les pegaba la vista y para mí fue un logro cuando el Señor volteó y me vio, se rió conmigo y me agarró la cabeza. No, pues yo feliz, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos a nuestro destino, nos bajamos del autobús, vamos caminando y pues yo en mis pensamientos avanzamos un largo tramo y de repente pues yo tomado de la mano de mi madre, volteé y le digo, mamá, me dice, sí, mijo. Y en mi voz de niño, ¿qué es ese señor? Y ella sabía a quién me refería, dice, es un soldado. Y yo, seguimos caminando, ya más adelante le digo, mamá, sí, mijo, ¿qué pasó? Cuando yo crezca voy a ser un chayo. Mi hijo, ¿vas a ser un soldado? Uh-huh. De ahí me quedó ese sueño. Ese fue mi molde inicial. Después de ahí, ya mis juegos con mis hermanos, tengo un hermano un año menor que yo y una hermana menor que él un año. Nos seguimos por un año los tres. Entonces ya después mis juegos de niño ya eran de que yo era el soldado y ellos eran los bandidos, yo tenía que apresarlos. Esa ya era mi juego de diario. Entonces de ahí empieza a nacer ese sueño. De ahí empiezo a soñar con ser alguien en el ejército y ya estando en el ejército empiezo a soñar con hacer un libro. Siempre desde la primaria me gustó escribir, pero yo escribía más poesía. Del libro, pues todavía no había señales. Yo escribía mucha poesía porque cuando estaba en tercero me tocó declamar un poema que se titulaba Carta a mi madre, en un 10 de mayo. Y pues ya sabrán todas las madrecitas llorando. Y pues yo cuando terminé salí llorando también. La maestra llegó y me ofreció un sándwich, no me lo podía comer porque sentía aquí una manzana atorada de ver a todas las señoras llorando por lo que yo había interpretado. Era el poema Carta a mi madre. Entonces de ahí me empezó a gustar hacer poemas. Hacía pequeños poemas, pero al modo los haces bola y los tiras. Después ya estando en la secundaria, llega el momento en que
La maestra de español me encontró escribiendo en un momento que todos estaban haciendo tareas, pero pues yo, bendito sea el Señor, y sin que suene a presunción, mi intelecto pues más o menos me ayudaba para terminar pronto. Ya terminaba y agarraba mi libreta de taquigrafía y empezaba a escribir poemas. La maestra me lo encontró, me llamó la atención, pero pues hasta ahí. Ya los vio, los leyó y ya después me felicitó. Qué bonitos poemas. Esa libretita se la regalé cuando me gradué de la secundaria. Entonces se quedó con ella y pues yo me di de alta, me fui al ejército y escribía así, pero eran poemas que guardaba en las libretas, pero por las inclemencias del tiempo nos agarraba la tormenta y ya al rato sacabas la libreta escurriendo de agua, pues ya no servía de nada. Entonces ahí ya se iban mis poemas, mis creaciones, y ya después a volver a hacer más, no les diré que escribía uno diario, allá cada que me acordaba, pero sí cuando yo veía todo lo que pasábamos decía, algún día alguien, la gente, el mundo tiene que conocer de esto. Y ya tenía yo la espinita, sin embargo no la desarrollé hasta ahora que estuve aquí en la Universidad Xochicalco, un, un señor con toda la extensión de la palabra, me llamó, muy mi amigo, y me dice, oye, platícame de cómo ustedes llevaban a cabo las actividades, cómo interactuaban con con la gente en los pueblos, cómo se llevaban entre ustedes, cómo no volverse loco de tantas navidades, tantos años nuevos sin salir, tantos cumpleaños de sus papás, de sus mamás. ¿Por qué? ¿Cómo trabajan ustedes todo esto? Entonces ya le platicaba yo y me dice, ¿sabes qué? Deberías escribirlo. Le dije, pues sí he tenido la idea, pero pues no sé ni cómo. No, dice, grábate tú mismo y escríbelo a mano y ya después buscamos quién lo pase a la computadora. Entonces, desde ahí ya empecé yo a maquilar la idea. Y lo creen que después de esto, como a los 8 días, voy a Coppel y pues al modo el mexicano, me embarco, saco una laptop y empiezo. Mucha gente inclusive hace borradores a mano y a mí no se me dan. A mí se me da vaciar la idea virgen al libro, a lo que va a quedar. Ya después nada más le checo ortografía y demás, pero en sí eso es lo que voy haciendo y lo voy vaciando ya. Inclusive ahorita, en un pequeño paréntesis, estoy en un curso que se llama Autor de Éxito con la escritora colombiana Alejandra Castrillón Gómez, y ella nos recomienda mucho hacer los borradores a mano primero, porque inclusive dice es terapia, propiamente dicho, para uno como escritor, pero yo no puedo hacer borradores, no puedo, no se me da. Entonces, les digo, aquí en esta parte fue un pequeño paréntesis y aprovecho para mandarle un saludo a la escritora colombiana Alejandra Castrillón, que estamos con ella en el curso, y a todo el personal que integra el mismo. Entonces les decía, este señor me dijo, no, pues escríbelo, voy a Coppel, saco la computadora y empiezo a trabajar. ¿Sí? Este señor, mi gran amigo, aquí ahorita nos acompaña y es el licenciado Javier Morachis y Lizaliturri que tenemos aquí. Él es mi mentor, él es el culpable de que yo esté en esto. Entonces, es mi padrino y es el que me empujó, me dio el empujoncito para seguir en esto. Y aquí estamos ahora presentando esta obra. Tiene muchísimas cosas, tiene muchísimas anécdotas 100% reales. ¿Por qué? Porque a veces nos topamos con libros que pues te ponen más mentiras que nada para el marketing, para que se te venda, y le ponen mucho amarillismo. Aquí no, este es un libro 100% real, que en el momento que tú lo leas te vas a dar cuenta de cómo vive el vecino, el primo, el hijo de la comadre que está en el ejército, y que aprendamos que ese soldadito que va sentado en el vehículo ahí
aguantando las inclemencias del sol, que soporta las aguasnieves de Nogales, Sonora, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que soporta las tempestades allá en el sureste de la República. Ese soldadito es el que con sus turnos de 3 horas de servicio en las noches hace que nosotros durmamos nuestras 8 horas completas, que vayamos a nuestra escuela y nadie nos moleste, que tengamos nuestro trabajo, nuestra jornada laboral y nadie venga a interrumpirnos. Ese soldadito con sus 3 horas de servicio bajo las inclemencias del sol es lo que estamos plasmando aquí. Es lo que yo viví y es lo que vivieron muchos de mis compañeros ahora ya retirados del activo, que a quienes es un homenaje también para ellos este libro y esta presentación, porque muchos inclusive se fueron hasta mutilados de sus extremidades, se fueron con lo que nosotros conocemos, llamamos un plomazo en su estómago, en su pecho, en alguna de sus miembros. ¿Por qué? Y por nosotros, por la patria, por el país. Y no es que no quiero sonar a político, ¿no? Pero es así. La vida de los militares retirados, muchos son héroes sin gloria, se fueron, nadie se los reconoció, entregaron sus juventudes, entregaron su integridad física, se fueron mutilados algunos, repito, y sin embargo nadie les hizo ninguna justicia. De cuando menos decirle, bueno, una ceremonia y te felicidades y pues ve a casa, descansa, nada. Entonces aprovecho para que esto sea también como un homenaje para todos esos señores que ahora están en casa descansando y brindaron todas sus vidas a una carrera militar, a nuestro país. Hicieron carreras, se tuvieron que ir del activo por edad o por decisión, pero ya están allá. Entonces había necesidad pues de plasmarlo en un libro y aquí lo tenemos ahora, 100% real, de primera mano, y es el primer tomo de una saga. Es el primer tomo que tenemos ahorita, el segundo tomo ya lo tenemos escrito, el tercer tomo lo estamos escribiendo. Dios es bien grande y por algo nos tiene aquí y considero que van a ser entre 4 y 5 tomos que vamos a tener de mi vida entre la tropa. 100% real, repito, y aquí tenemos plasmado todo lo que en un momento dado vivimos, de todo lo que sufrimos, desde dónde comenzamos, desde el adiestramiento, desde las operaciones en campaña, desde tempestades bajo el rayo del sol, destruyendo plantíos de amapola, marihuana, enervantes, puestos de control, las sesiones de educación física, las escuelas militares donde hemos participado, donde estuvimos ahí en la UDEFA preparándonos para salir a la vida civil después de servirle a nuestro pueblo, porque repito, venimos del pueblo, somos del pueblo y estamos para el pueblo. Independientemente de las guerras mediáticas que en la actualidad se dan y todos los contrapuntos que tienen los políticos, eso pues queda muy a un lado de esto que estamos nosotros presentando aquí y de lo que platicamos en este libro. Aquí tenemos muchísimas anécdotas muy interesantes, así va muy rápidamente les platico. Por ejemplo, estando en Cintalapa, Chiapas, después del conflicto armado, había todavía sus destellos por ahí, levantamientos pequeños, y éramos 38 aproximadamente de tropa, y en Navidad nos iban a atacar el pueblo de Cintalapa, donde aproximadamente decían eran 350 zapatistas que nos iban a atacar en la base de operaciones. Entonces ahí llega el momento en que de ahí mismo, de su pueblo, de ellos, había los informantes hacia nosotros. Nunca falta el Judas que quiere sus 30 denarios de oro. Entonces de ahí mismo salía la gente que iba y nos decía, o igual, era desinformación, pero mientras nosotros ya estábamos alertas esperando 350 zapatistas el mero día de Navidad. Hicimos la cena de Navidad, lógico, a las 12 del día, todos el abrazo a las 12 del día. Teníamos familias ahí, las resguardamos, hicimos 2 equipos, el equipo de sacrificio, que eran los que iban a recibir el golpe inicial, y el equipo de apoyo,
que eran los que iban a estar arriba de una elevación que teníamos atrás de la base de operaciones. Yo era francotirador de fusil Barrett, calibre 50, que me lo gané en un concurso en Guadalajara, donde saqué el segundo lugar de 64 francotiradores y saqué el segundo lugar, por eso me dieron ese puesto de francotirador de fusil Barrett. Entonces en esa base de operaciones el capitán me dice, bueno, vente, a ti te toca arriba conmigo, te quiero durmiendo a un lado de mi hamaca. Y cuando veas que ya se acabaron los de abajo, los del equipo de resistencia o sacrificio, pues tú tírales con el Barrett. Ocúrreseme y le digo, mi capitán, pero ¿por qué con el Barrett si tengo el G3? Dice, no, pero pues con el Barrett es de calibre mayor. Le digo, no, sí, pero la mira no es ni calorífica ni es infrarroja. Y me dice, o sea que eso quiere decir que no ves nada en la noche. Le dije, no, no se ve. Dijo, no, pues entonces así, ¿para qué te quiero? Entonces le grita al oficial que estaba abajo, Aparicio, y le dice, ordene mi capitán. Dice, mira, llévate este hijo, ahí me rezó toda la letanía, me dice, llévatelo y ponlo donde lo maten primero. Entonces ándele que pues ahí voy para abajo. Agarré mi mochila, agarré mi baúl del Barrett, mi G3 y ahí voy. Llego abajo y me dice el teniente, me recibe sonriendo, dice, ¿qué le hiciste al capitán? Le dije, no, pues nada más porque le dije que de noche no se ve con la mira. Dice, estar nervioso. Dice, pero pues ni modo, te toca ese parapeto que está ahí, acondiciónalo bien porque viene bueno el tiro. Ok, pues en esas estábamos cuando ya atrás venía el chofer del vehículo del grupo de comando que andaba conmigo y con el capitán y el auxiliar del francotirador de fusil Barrett, mi auxiliar, ya venían y les dice el teniente, ¿y ustedes qué? No, pues también nos corrió el capitán que para qué nos quería y nos dijo de todo. No, pues total que ya nos tocó a nosotros estar en ese parapeto. Por allá aproximadamente a las 12 de la noche vimos que de Cintalapa pueblo hacia la base venían muchas antorchas, muchas lámparas. Y el capitán se escucha que le dice al teniente, teniente, ordene mi capitán, ya vienen. Dice, no, pues suerte mi capitán. Y le dice, no, pues teniente, Dios te bendiga y pues lo que quede. Recordemos que abajo éramos el equipo de sacrificio, los que íbamos a recibir el embate primero de 350 gentes y estamos hablando que éramos como alrededor de unos 18 abajo. Entonces, pues yo con lo que se podía del Barrett vi con la mira telescópica y vi que llevaban veladoras y velas encendidas y algunos antorchas, pero al frente llevaban un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Entonces dije, estos no son combatientes, por consiguiente, pues tranquilos, pero de todas maneras le dije a mis compañeros, estén pendientes, recuerden que igual puede ser una cortina de humo y nos caigan por atrás, acá arriba están ellos, ahí no tenemos riesgo, porque en todo caso les caen a ellos primero, allá arriba, pero de todas maneras estén alertas. Les juro que fue el día cuando yo más pulcramente limpié mi armamento. A veces sí lo limpias y ahí le soplas y ya, para que no diga el comandante que no lo hice, pero ese día lo limpié a conciencia porque sabía que de ahí dependía mi vida. Entonces, si se fijan, muchas anécdotas como esta están plasmadas en este libro y son reales. Entonces, para aquellas personas que decidan leerme, les aseguro que no se equivocan, les aseguro que quedarán satisfechos y querrán estar esperando el segundo tomo, que ya, repito, ya lo tenemos terminado, nada más es cuestión de dejar que trabaje un poquito y para aventar el otro. Aquí, les repito, mi señora me dejó bien referido, me dejó el equipo armado y por eso estamos siguiendo adelante con todo esto. Ella, sin siquiera pensarlo, me dejó mi equipo de trabajo, una parte de mi asesor jurídico, el licenciado Alan Eduardo Valdés,
quien me apoya para las traducciones, checar las traducciones al inglés, porque como ya lo comentamos, está en 2 idiomas en Amazon, en Barnes & Noble. Entonces el asesor que tengo para apoyarme es Ramón Enrique, que no alcanzó a llegar. Y tenemos a mi consejero, a mi brazo derecho, a aquel señor que mueve las economías y me apoya en todo y siempre me está dando ejemplo y siempre me está enseñando, Eric Osvaldo. Son los hijos de mi señora. Son los hijos de mi señora que quedaron conmigo. Ella me dejó bien referido con ellos y son quienes integran mi equipo de trabajo. También ahí tenemos a mis hijos, Juan de Dios, Katia Janet, Arely Estefanía y Benjamín Junior. Ellos pues por sus ocupaciones no pudieron acompañarnos ahora, pero siempre están ahí también pendientes. Entonces, ahora, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, vamos a dar ese espacio. Sí, señor. Primero quiero agradecerle por haber escrito esto. Yo sé que el licenciado Moraes era el que lo traía escrito ahí, porque yo recuerdo cuando partí algunas clases ahí en Xochicalco, que era el patrón del licenciado Moraes, que a mí me dio mucha curiosidad cuando platicábamos ahí de repente, y que me enseñabas algunos de los, pues eran poemas, ¿no? Sí, con usted compartí poemas, más que nada. Platicamos ahí en su oficinita y ahí nos poníamos a platicar un rato mientras sí daba clases, me bajaba de repente para acá, para clases y a mí se me hacía muy enriquecedor eso, ¿no? Se me hacía muy bueno que hubiera gente que escribiera. Yo no podía hacer escribir a mis alumnos, pero ustedes escribían. Entonces eso se me hacía muy emocionante, ¿no? Se me hacía algo que yo decía, bueno, y ya cuando me platicaste ahí de que soldado y todo eso, y se me hacía más interesante todo. Por eso era agradecerte porque lo hayas escrito y que ya viene entonces el camino, que eso es muy importante también, ¿no? Sí, vamos a seguir adelante. Y era nada más darte las gracias. No, Mili, gracias a usted porque muchas personas como usted, como el licenciado Pablo Abraham, que está ahí en la Facultad de Derecho, la licenciada Ana Luisa Castillo, todos ellos han influido en mí para seguir adelante. Si bien el licenciado Moraes me prendió la mecha para empezar y la licenciada Vanessa me dio la patadita, ustedes han sido parte fundamental porque me han picado la cresta para seguir adelante. Entonces, pues ahora sí, ¿cómo agradecérselos? Esto no se paga con nada. Esto queda guardado y se va con nosotros. Entonces, gracias porque en su momento usted me escuchó. Mucha gente ni siquiera se detiene a eso, a escucharte. Y sin embargo hay muchos que sí tienen ese don, tienen esa luz que te atrae, que te jala y te dan la confianza para que puedas hablar y compartir. Entonces ustedes fueron una parte bien importante y desde aquí le mando un saludo a todos los directivos de Junta Directiva de la Universidad Xochicalco, a todos los al alumnado, a planta física, que es donde yo me desempeñé todo el tiempo y sigo ahí, y a todos los académicos, los administrativos, porque sin ellos no hubiera sido posible todo esto. Todos forman parte de ese engranaje que yo necesito para estar aquí. Inclusive, les repito, ahorita estoy con permiso, debería estar laborando. Y sin embargo, ese permiso, pues hubo quien lo firmó, hubo quien lo autorizó para que yo pueda estar aquí. Y ellos son parte fundamental de esto también. Y un saludo desde aquí, les agradezco mucho porque todos han sido parte fundamental para que esto siga adelante. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, alguna duda, una pregunta? Yo nada más felicitarlo porque yo que tengo tanto tiempo aquí en la biblioteca y conviviendo con escritores, no es fácil escribir y más las vivencias. Y
felicitarlo porque de esa manera, como dice usted, sabemos el trabajo tan importante que desarrollan los militares para nuestro beneficio. Entonces, una felicitación por haberlo hecho. No, pues gracias, licenciada, porque el hecho de que alguien como ustedes, que están bien preparados con esas maestrías, esos doctorados, todo eso, me digan estas palabras, para mí son oro. Para mí, olvídese. ¿Por qué? Porque, le repito, no, tal vez no lo haya ni siquiera mencionado todavía, yo lo único que tengo es secundaria terminada. Y ya los cursos en la UDEFA son porque te tocan por default y tienes que ir a hacerlos. Pero ahí no te dicen tienes que tener prepa o universidad. Ahí te tocan y vas. Entonces, pues sí, los desarrollé, los desempeñé. Por ejemplo, mi grado en el ejército de sargento primero era administrativo de un escuadrón de 8 oficiales y 145 de tropa. Estamos hablando de armamento, vestuario, dormitorios, vehículos, altas, bajas de funciones, todo, nóminas, todo. Era lo que yo me encargaba con mi escribiente, mi depositario y mi guardaparque de vehículos. Entonces, pero yo era el que siempre andaba pendiente de todo, porque tenía que tener todo al día. Y sin embargo, muchas de las veces, esta es una de las partecitas que apenas ahorita se está acomodando, porque ya ahorita la UDEFA ya está, ya habló con la SEP y ya salen de allá y se les da cierta equivalencia a lo que tú estudias allá, ahí sales acá y te lo revalidan un poquito. Antes no había eso. Entonces salíamos y pues yo me formé en el yunque del ejército, me formaron pues, a golpes en el yunque y salgo acá y no soy nada. Entonces tengo que empezar de ceros. Entonces es parte fundamental también de este libro, de por qué lo estamos haciendo, porque son inquietudes que uno trae. Yo en lo personal las traje desde allá, decir, bueno, pero ¿por qué yo tengo que salir de aquí y salir afuera desnudo, indefenso, a que pues me muerda el lobo? ¿Por qué? Porque pues voy sin armas. Entonces es parte fundamental de hacer este libro también, para que todos conocieran esa partecita. Y en algún momento, les digo, ahorita ya están tomando medidas, ya tomaron medidas, ya están habiendo equivalencias acá afuera, pero antes no lo había. Entonces salíamos, pues, si fuiste sargento allá, ya fuiste, aquí párate firmes y ponte a pegar bloc. Entonces dices, bueno, pues, ¿de qué se trata? ¿Por qué me odias tanto? ¿No? Entonces, esa es la parte, es una de las partes que hizo que mi inquietud me diera por escribirlo, por plasmarlo todo para que la gente sepa que no somos esos ogros que no traemos esa piel de lobo con la que nos quieren revestir en ocasiones. No todos, ciertamente. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna preguntita por ahí? Si me permite yo. Pues bueno, sabe que lo admiro mucho, sabe que es una persona muy valiosa para mí. Quiero felicitarlo aquí enfrente de todos, agradecerles que hayan estado acá. Hay algo que llama mucho mi atención y creo que todos nos vamos a identificar con eso. Usted siempre tuvo sueños y tuvo aspiraciones y tuvo metas que cumplir. Sin embargo, la vida lo llevó a entrar al ejército. Digo, obviamente usted tuvo una parte, tuvo un acercamiento, a lo mejor el destino ya lo tenía marcado. Sin embargo, digo, todos sabemos que la carrera militar no es nada fácil. ¿Qué fue, o sea, realmente qué pasó en su entorno que lo hizo aguantar tanto y estar ahí? Pues mira, estamos hablando, ya dijimos que en aquel entonces mi regalo de Navidad era una pelotita de plástico, porque no había para más. Primero que nada te jala lo económico. ¿Sí? A mí me hizo ingresar al ejército la vocación, por ese héroe que yo vi que le cedió el asiento a mi madre en el autobús.
Yo dije, yo quiero ser así, yo quiero vestirme así. Así ande yo limpiando baños, pero uniformado, yo soy feliz. Y después te jala lo económico, que ya tienes cada quincena que mandarle a tu mamá. Sí, tienes cada quincena que estar cooperando a la casa y te sientes satisfecho. Yo en lo personal, yo no me compraba un par de zapatos o no me compraba un pantalón si no hablaba a mi casa, a mis hermanas que eran las mayores y que ya para entonces mis papás ya estaban enfermos. Mi mamá tenía diabetes y mi papá tenía una hernia. Entonces yo hablaba y le decía a mi hermana, Lola, ¿hay alguna necesidad de una medicina que comprar? Y me decía, no, hasta la otra quincena. ¿Puedo comprar un pantalón? Sí, cómpratelo. Entonces era esa parte la que me hacía continuar ahí. Después mi madre, ya dijimos, era diabética, empezaron a dializarla. El hospital nos mandaba una camioneta llena de cajas con ese líquido que les ponen, ¿sí? Que cuando los dializan. Entonces llegó un momento en que ya era dependencia ella del hospital y si yo me salía, ¿qué? Si las economías no se daban para mucho. Me pasó estando en Tabasco y muchas cosas de estas que yo estoy hablando aquí están plasmadas. Les repito, no se los leo porque nos llevaríamos mucho tiempo. Hay capítulos muy largos y hay otros que por el contrario están cortitos. Entonces llega el momento en que yo estando en una base de operaciones llamada Batería Cunduacán, en Cunduacán, Tabasco, como comandante, salido de la escuela, recién salido como sargento segundo, llego y me habla mi hermana y me dice, mi mamá está en el hospital. Sí, no, pues sí, pero está detenida. ¿Cómo que detenida? Sí, dice, ya la dieron de alta, pero no la dejaron salir porque tú no has actualizado la hoja como sargento segundo. Está como cabo, pero necesitas actualizarla. Y dijo el doctor que si queremos que salga una de dos, o mandas la hoja, la actualización, o son 380,000 pesos. En aquel entonces. Entonces, cuando me dijo 380,000 pesos, yo estaba al teléfono, volteé a ver la camioneta de Pemex, nuevecita del año que me dieron para moverme a patrullar los pozos. Dije, ni la camioneta los vale. ¿Cómo le hago? Entonces le dije, no, pues nada más dile al doctor que me espere, estoy en una base, ya me van a relevar, que me espere poquito. Dice, bueno, pues sí te van a esperar, pero mi mamá va a estar allí. Y le dije, pero sí la atienden, no, sí, todas sus comidas, su cama, todo. Entonces yo ya no podía decir, no, pues ahí te dejo ejército, ya me voy y adiós. Me jalaba ya esa parte que era la atención de mis papás en el hospital. Voy de vacaciones, ya llego a la unidad, perdón, actualizo la hoja, se las mando. Y el doctor habló a mí, en ese entonces mi papá y mi hermana, y les dice, miren, esta hoja que mandó su hijo, su hermano, vale 380,000 pesos. Aquí está ya, llévense a la señora. ¿Sí? Entonces ya la sacaron de ahí del hospital de Guadalajara, ya se fue a casa. Después voy de vacaciones y ya cuando me venía, la última vez que vi con vida a mi madre, me dijo, hijo, ¿cuándo vienes? Le dije, pues yo creo que en un año, mamá. Dice, ¿y si ya no me encuentras? Le dije, no, pues va a aguantar, va a esperar, ¿no? Pues sí, pero si Dios determina otra cosa. Y le dije, no, pues que sea su voluntad, nada más le pido, mamá, avíseme. Y me dijo, sí, yo te voy a avisar. Dice, ¿y por qué no te vienes? Y aquí está esa parte. Le dije, mamá, si yo me vengo, usted se va. ¿Sí me entiende? Sí. Y ya se le salieron sus lágrimas y ya nos despedimos. Fue la última vez que yo abracé a mi madre. Entonces, esa es la parte que me jaló al final, que me anclaba al ejército. Aparte de la vocación, aparte del gusto, ahora era la necesidad de tener a mis padres. Porque sin el hospital, pues no. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Pero yo, Beca, yo creo que darte las gracias porque agarré el libro, mi hijo me va a entender. Bendito sea el Señor. Fíjate que es una parte precisamente eso del escribir que la gente conozca. Y otra es tentar a las juventudes para que vean si alguien de mi edad lo está haciendo, que ellos también lo hagan. Y muchos precisamente hijos de nosotros que hemos sido militares crecen
y de día y de noche. A lo mejor suena exagerado, sin embargo, así ha sido. Ahorita ya están mejor los tiempos que antes, pero en los tiempos que nos tocaron a nosotros, los hijos crecían diciendo, papá, ya me voy a la escuela, papá, ya regresé, papá, buenas noches. Se lo decían a una fotografía en la pared. Y nada más la mamá era la que estaba al pendiente, y nosotros siempre estábamos afuera. A mí, mi hijo, una vez llegué de una base y me dice también la que era entonces mi esposa, me dice, ¿le regañaste a Juan de Dios? Le dije, no, ¿por qué? Está llorando en la sala. A ver, permíteme. Voy y le digo, hijo, ¿qué tienes? Nada. Y llorando, hijo, ¿qué tienes? Nada. Tercera vez, hijo, ¿qué tienes? Dices que tú no me quieres. Le dije, no, sí te quiero. No, tú no vas a las juntas de la escuela, tú no me llevas a la escuela, tú no estás en Navidades, tú no me compras la ropa, tú no me llevas a comprar tenis. Le dije, ¿tienes zapatos? Sí. ¿Tienes libros? Sí. ¿Ropa? También. ¿Ves las caricaturas en la tele? De pantalla, pues más o menos, bendito sea Dios. Sí. ¿Tienes balón de fútbol? Sí. ¿Juguetes? También. ¿Y sabes por qué los tienes? No, porque yo tengo que estar allá lejos de ti para que tú los tengas. Si yo me vengo de allá para acá, hasta comida nos va a hacer falta y no vamos a tener. Yo tengo que estar allá, hijo, y quiero que eso lo entiendas. Y pues ya lloró un rato yo con él, pero ya lo entendió. Dijo que sí, ya lo iba a entender, que ya no iba a llorar, que ya iba a tratar de saber llevar eso de que todos sus amiguitos iban de la mano de sus papás menos él. Entonces es la parte difícil que el ejército nos quita. Y sin embargo, pues nosotros allí estamos por vocación, por servir a nuestro país, por servir a nuestra gente. Yo, ahora sí que ya estando en este tipo de cosas que son confidencias, les voy a decir, yo tengo 4 hijos y yo nunca supe lo que fue un dolor de parto de la mamá. Yo siempre estuve fuera. Ya con uno de ellos nada más fui a recogerla al hospital, con uno, los otros 3 no. Mis padres fallecieron llamándome, queriendo que yo estuviera para apretar su mano y no pude estar. Y eso es lo que mucha gente no entiende de nosotros, los que están en el activo, los que están retirados, pensionados, ¿sí? Que pasaron todas esas igual que yo y no lo entienden. Y por eso este libro, por la necesidad de que la gente conozca lo que hemos vivido, lo que hemos pasado en favor del pueblo, de la gente, del país, y se escucha exagerado. Repito otra vez, por las guerras mediáticas de estos tiempos, pero así ha sido, ¿sí? ¿Ustedes creen o quién de nosotros diría, no, pues yo voluntario para que si mi mamá fallece no estar yo? O pues yo no quiero estar, yo no quiero ver eso. Nadie, todos queremos estar al pie de la cama. Y sin embargo, a mí no se me dio. A mí el ejército eso me lo quitó. Y sin embargo, yo soy tan tonto que si volvieran a hacer, me vuelvo a dar de alta. Y con esto cerramos esta presentación. Me da mucho gusto que hayan venido. Les agradezco. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Son una parte bien importante que va a quedar guardada conmigo, de que me hayan acompañado en este día tan especial, porque de aquí para adelante voy a seguir escribiendo hasta que Dios me diga que vuelva a casa. Voy a seguir escribiendo, primero que nada terminar este libro, esta saga, que repito, van a ser posiblemente entre 4 y 5 tomos. Aquí tenemos el primero. Y después en las participaciones poéticas que tengo en la Gold Editorial de Colombia, ahí aparecemos ya en 4 libros. Posteriormente a este tomo voy a lanzar mi antología poética en homenaje y reconocimiento a mi señora esposa, que se titula Angelita, un corazón para todos. Ahí estamos sacando todo lo que queremos decirle. Me ha servido mucho de terapia ahora con esta parte del duelo y vamos a mandarla a viajar en 179 países porque se lo merece y porque ella está conmigo y nunca me ha dejado. Entonces vamos a seguir trabajando, repito, entre el libro de Mi vida entre la tropa y participaciones poéticas en Colombia y nuestras propias antologías poéticas ya terminadas, de las cuales
tengo ahí ya una que mencionó la licenciada, que se llama Creyendo Creando. Esa antología ya está completa, ya está terminada, ya está registrada. Acá la señorita culpable que me aventó ya la registró, ya nada más es de mandarla a trabajar. Aquí, lejos de una pregunta que confío que el libro por sí mismo nos podría disipar cualquier duda, quiero sumarme al agradecimiento y de parte de las personas que están aquí en esta sala por hacernos partícipe de un momento especial que confío que es igual de especial para cualquiera de nosotros. Y de igual manera sumarme al reconocimiento porque al final del día, como ya lo dijeron más de una persona, pues una labor complicada, ¿no? Pues a veces podemos tener un sinfín de ideas y es complicado plasmarlas en papel. Necesitas otros talentos aparte del conocimiento para ello y pues que sigan llegando los éxitos. Confío en que cada libro va a ser todavía más exitoso que el antecesor. Que así sea. No, pues gracias, Alan, gracias.